¿Qué tal, hermanos? Regresamos nuevamente a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas y estamos ahí en capítulo 4 y vamos a ir directamente a los versículos 12 al 20 y el tema de hoy es de regreso a la verdad. Bien, leamos ahí el texto y dice ahí el versículo 12: Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues a vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Hasta ahí el texto. Y bien, a pesar de que Pablo ha confrontado firmemente a las iglesias de Galacia, no podemos perder de vista aquí que vemos a Pablo que no solo era un predicador apasionado de la gracia y de la verdad, o un firme e inflexible maestro de la verdad, sino que también era un cuidadoso pastor que se preocupaba por su rebaño. Cualquiera pudiera pensar que Pablo era alguien frío y solo le interesaba el aspecto doctrinal, ¿verdad? Y hemos visto, ¿verdad?, en capítulo 1 que él comienza directamente la carta o abruptamente da esa esa introducción que hace. No hay en realidad saludos, no hay comentarios de ánimo, simplemente va directamente, ¿verdad?, al asunto, al asunto de gran peso que tiene Pablo sobre sí, y eso lo vemos en el versículo 6 del capítulo 1. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora, estas son iglesias que él estableció, gente a la que él ministró, que conocía, y ahora tiene que confrontarlos de forma directa. Y por eso el versículo 10, capítulo 1, dice pues: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía ser un complaciente de los hombres y a la vez ser un siervo fiel de Cristo. No se puede, ¿verdad?, agradar a los hombres y agradar a Cristo. Por tanto, dice Pablo, no hay otro evangelio, no hay otro lugar para la discusión o debate en este sentido. Así que la preocupación de la situación doctrinal de Galacia es algo muy serio. Y eso es algo que le preocupa a Pablo. Entonces, el mundo tiene a veces la idea de que Dios debe ser permisivo, debe ser tolerante. Así que no puede haber creado un infierno. Ni es alguien a quien no puedes conocer a través de un libro. Escuchaban esta semana precisamente de alguien que dice esto, ¿verdad?, como descartando a la Biblia, ¿verdad? Y tienen la idea de la gente que la doctrina no es importante, que lo importante es amarnos, ¿verdad? Es aceptarnos mutuamente, cada quien con sus ideales, ¿verdad? Si, aunque sean contrarios a la verdad de Dios, hay que aceptarnos cada quien, ¿verdad? O cada quien tiene su verdad, pero Dios está interesado por la verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad. A través de la verdad conoces a Dios. Nadie puede relacionarse con Dios sin antes conocer la verdad. Los judaizantes se habían infiltrado y están distorsionando la verdad, y eso es suficiente para que Pablo actúe. Y Pablo los ama de verdad, se preocupa por ellos, se siente personalmente herido por el hecho de que se han alejado del evangelio de la gracia, y esto se ha convertido en un problema en las iglesias. Recordemos, no solo es una sola iglesia, son varias iglesias. Así que lo que hace Pablo aquí es más, está expresando un amor por ellos, porque tenía una relación con ellos también, además, ¿sí?, que no está separada de la doctrina, van juntas, ¿verdad? En la iglesia estamos juntos en cuanto a nuestras relaciones, sí, debemos fomentar una unidad en nuestras relaciones, pero esa unidad está basada en la verdad, ¿sí? Entonces Juan, por ejemplo, que habla de que debemos tener amor por la verdad y amor en la verdad, y eso es lo que nos une. Cuando nuestro amor es solo un sentimiento emocional, pues muy pronto se puede fracturar, ¿verdad?
Pero la verdad nos mantiene unidos. No es solo un sentimiento emocional, sino que las emociones que tenemos el uno por el otro, pues tienen su origen o están basados en la verdad. Y es la verdad del Evangelio la que nos ha establecido en esa relación de unión con nuestro Dios y con nuestros hermanos creyentes. Así que la verdad doctrinal está ligada a esa relación personal que tenemos uno con el otro. Como creyentes, sucede hoy que cuando tienes una relación con un creyente y luego ves que esa persona se aleja de la verdad, eso te asombra y dices, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Entonces estos versículos en capítulo 4 sirven para recordar a todos, a recordarnos lo que a todos los que se apasionan por la verdad y defender el Evangelio, que así debemos ser todos como creyentes, que también debemos amar a la gente tanto como a la verdad, ¿verdad? Entonces cuando comunicamos el Evangelio y lo compartimos con la gente, ya sea con los que escuchan por primera vez o con los que ya han recibido ese Evangelio, son personas que queremos que sigan viviendo libres, rescatadas de la esclavitud del legalismo, personas a las que queremos ver disfrutando de la vida cristiana al máximo, en un todo gozo en el Señor, las amamos lo suficiente como para decirles la verdad, aunque les cueste oír, ¿verdad? O incluso aunque lleguen a un punto a odiarnos, ¿verdad? Por decir la verdad, pero finalmente debemos defender el Evangelio, ¿verdad? Y obviamente esto no consiste en ganar o perder discusiones. Se trata de que el pueblo de Dios gane o pierda la libertad. Como el Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿verdad? Entonces los pastores y los maestros que adoptan una postura firme en favor de la verdad a veces son muy criticados porque dicen que solamente es pura cabeza, pura información y no hay nada de corazón. Son demasiado intelectuales, son duros, son severos, son dogmáticos, son dictatoriales, ¿verdad? Pero obviamente esa no es la idea que Pablo está presentando aquí, ¿verdad? Algunos podrían haber dicho lo mismo del mismo Pablo, ¿verdad? Especialmente aquí a la luz de esta petición de pureza doctrinal que está demandando a las iglesias de Galacia. Sin embargo, esa es una caricatura, ¿verdad? Que se desmorona aquí cuando leemos esta sección de Gálatas. Entonces aquí vemos que Pablo no solo era un apasionado predicador de la gracia y un firme e inflexible maestro de la verdad, sino que también es un cuidadoso pastor para con su rebaño, que busca traerlos al redil, traer a sus ovejas que están en peligro espiritual, las busca para traerlas de nuevo a la verdad, y nadie más que ejemplo a seguir que el mismo Cristo hizo, ¿verdad? Entonces primero Pablo aquí hace un llamado a la libertad y luego les hace una advertencia contra los judaizantes. Esto es lo que vamos a ver aquí. Entonces el primer punto, vemos aquí el llamado a la libertad. El versículo 12, os ruego hermanos que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Entonces, cuando Pablo pide aquí a los gálatas que se hagan como él, no está diciendo que deban imitar su personalidad o su forma de vestir, más bien en el contexto, ¿verdad? Les ruega a los gálatas que sean como él en su relación con la ley, porque ese es el punto aquí, no debemos de perder de vista esto en el contexto. Entonces Pablo les ruega que vivan en esa libertad espiritual que todo creyente tiene en Cristo, totalmente libres de la ley mosaica. Y aquí Pablo insta a los gálatas a imitarle, a vivir como él, y esto significa claramente que no deben vivir por la ley mosaica, no sigan, dice Pablo, lo que les dicen los judaizantes. Os ruego hermanos, dice, que os hagáis como yo. Aquí notamos ese afecto de Pablo al decirles hermanos. Y además vemos esa súplica, ¿verdad? Os ruego, y eso es algo que está en un tono pastoral aquí. Pablo, a pesar de ser judío, exhorta aquí a los gentiles a vivir como él para que no estén esclavizados a la ley. Y la razón que da Pablo para este mandato, ¿verdad?, es porque yo también me hice como vosotros. O sea, él se ha hecho como los lectores de los Gálatas, es decir, en otras palabras, Pablo, por así decirlo, se ha hecho como los gentiles, es decir, libre de la ley. Cuando estaban él en contextos gentiles, no seguía todas las costumbres judías, esa era la costumbre, porque no quería ofender a la gente. Y eso vemos, por ejemplo, en 1 Corintios 9, versículo 20, y dice ahí, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, dice, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, a los gentiles, ¿verdad?, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley.
Entonces él continuaba a veces practicando ciertas costumbres judías, pero a veces se retraía. Entonces en Hechos Pablo llevó a cabo el rito de la purificación y aceptó pagar los gastos de 4 hombres. Y esa era una obra piadosa para los judíos ricos, poder pagar los gastos de hermanos pobres, porque no podían afrontar el costo de los sacrificios. Y lo vemos ahí en Hechos 21, versículo 23 al 26, ¿verdad? Ahí él apoya a estas personas y va, incluso él mismo va y se purifica. Entonces él seguía practicando ciertas rituales. En el versículo 26 dice: entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse a la ofrenda por cada uno de ellos. Entonces este acto mostraba públicamente que Pablo apoyaba las costumbres judías con el fin de evitar cualquier ofensa innecesaria en los judíos incrédulos, ¿sí? Pero no lo hacía porque él seguía confiando en los rituales judaicos. Pablo más bien es un ejemplo de equilibrio en su evangelismo. No se distanciaba de los incrédulos de manera que no tenía contacto con ellos, ¿verdad? Tampoco se identificaba con ellos de manera que no hacía diferencia entre los incrédulos. Entonces estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y no nos aislamos, sino que nos acercamos lo suficiente a los del mundo para poder tener una relación y poder compartir el evangelio. Ese es el equilibrio que debemos guardar. Y Pablo ante los gentiles se presentaba como un pecador más, que era redimido, ¿verdad? Y no venía hablando de sus credenciales judaicas. En cambio él las dejaba de lado, dejaba sus costumbres judías para mostrar que la salvación no dependía de esas cosas. Y los creyentes de Galacia sabían bien que Pablo le había costado venir a Cristo. Él había dejado ese judaísmo que no salvaba de ninguna manera, sino que solamente lo esclavizaba. Y ahora está suplicando a los Gálatas que hagan lo mismo, que dejen de vivir como si necesitaran hacer ciertas cosas de la ley para ser salvos, que sean libres de tratar de ganarse la salvación por medio de guardar la ley, libres de tener que vivir sometiéndose a ceremonias, rituales, días y fiestas. Por lo tanto, no tiene sentido que como gentiles vivan como judíos y se sometan a la ley del Antiguo Testamento. Pablo los había introducido a la verdad, a la verdadera libertad, y ellos no debían regresar a la esclavitud. Así que este es su primer mandato aquí en esta carta: conviértete en lo que soy, porque yo me he convertido en lo que eres. Soy como un gentil que nunca tuvo la ley, porque cuando se trata de salvación, la ley no tiene parte, porque nunca pudo ni podrá salvarte, ¿verdad? Entonces la salvación es igual para todos. Espiritualmente, soteriológicamente, todos estamos en la misma posición. Necesitamos del evangelio para poder ser salvos. No importa si eres judío o griego, si ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Todos vosotros, todos nosotros somos uno en Cristo en este sentido, espiritualmente, ¿verdad? Así que Pablo les dice: les ruego, les estoy suplicando, ningún agravio me habéis hecho. Y Pablo es sensible, ¿verdad? No está atacando a los Gálatas, y además pues ellos inicialmente lo trataron muy amablemente cuando él estuvo ahí, ¿verdad? O sea, por eso dice: no me habéis hecho ningún agravio. Entonces Pablo hace aquí una apelación. Noten lo que va a hacer aquí: una apelación al pasado. Él habla en tiempo pasado aquí, cuando estaba con ellos, y a esa a donde él va a ir, les va a recordar esto. Pablo los lleva de vuelta a su ministerio inicial con los Gálatas, y eso es lo que quiere hacer, ¿verdad? Traerlos de vuelta. Y dice: volvamos, dice Pablo, al punto de partida, donde comenzó todo, donde comenzó nuestra relación. ¿Cómo recibieron ustedes el evangelio? El versículo 13: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Pablo llama aquí a esa atención, ¿verdad?, sobre la amabilidad con la que los Gálatas le mostraron por primera vez cuando llegó a predicar. ¿Y por qué llegó a predicar ahí? Dice Pablo: a causa de una enfermedad del cuerpo. Evidentemente Pablo aquí tenía un problema físico, ¿verdad?, el cual le hizo llevarlo hasta Galacia, ¿verdad? O sea, fue como un instrumento. El problema aquí, ¿verdad?, con esta enfermedad es que en Hechos 13 y 14, durante este primer viaje misionero de Pablo, cuando estableció las iglesias de Galacia,
y llevó el evangelio ahí. Pues Lucas, que es el que escribe Hechos, no dice nada sobre estos problemas físicos. Y curiosamente, pues siendo Lucas un médico, no menciona nada al respecto. Pero Pablo no da ningún detalle aquí tampoco de que nos permita saber exactamente de qué estaba enfermo, ¿verdad? Algunos comentaristas han sugerido que Pablo tenía un problema de malaria. Y según esto, Pablo contrajo malaria mientras viajaba por las regiones bajas y pantanosas de Panfilia, y por esto decidió ir a la región más alta, una región más saludable, que es la de Galacia, y ministrar allí por un tiempo mientras se mejoraba su salud. En otras palabras, la enfermedad hizo, ¿verdad?, que Pablo fuese hasta Galacia. Dice un comentarista, esta fue la ocasión en la que Juan Marcos se desilusionó con la vida misionera y regresó a casa, para gran consternación de Pablo. Y es posible que el plan original de Pablo fuera viajar hasta el oeste en dirección a Éfeso y Grecia, pero a causa de su enfermedad, dice, fuera desviado hacia los terrenos más altos de Antioquía de Siria. Allí, ¿verdad?, a gran altura sobre el nivel del mar, encontró un lugar más agradable para recuperarse. Y de acuerdo con esta teoría, es posible que Pablo estuviera aún más bajo los efectos de una terrible fiebre cuando comenzó su misión de predicación en Galacia. Hasta ahí el comentario. Entonces, en aquellos tiempos, cuando había una enfermedad, no se contaban con los medicamentos que hoy tenemos, ¿verdad? El que estaba enfermo era evidente, ¿verdad?, debido a su semblante, ¿verdad? En este caso, quizá padecía vómitos, diarrea, daba un mal aspecto, incluso podría producir olores. O sea, así podemos entender, ¿verdad?, que Pablo sufría algún tipo de malestar ocular también, porque el texto puede hacer referencia a esto. Entonces el punto, ¿verdad?, es que no era tan agradable estar cerca de un enfermo. Y sin embargo, no debemos distraernos solamente de los detalles de lo que estaba padeciendo Pablo aquí, sino más bien centrarnos en su debilidad, dos cosas, su debilidad y en la respuesta que tuvieron los Gálatas para con él. Entonces Pablo estaba enfermo, estaba débil, y los Gálatas pasaron por alto esta enfermedad, esa condición de Pablo, y lo recibieron. Y algunos podrían pensar que esta condición no era propia de un mensajero de Dios, porque más bien Pablo parecía manifestar debilidad, no parecía manifestar poder. Este es el mensajero del Evangelio, el gran mensajero de Dios, y mira cómo viene. Y esto pudo ser una tentación para los Gálatas de rechazar ese mensaje apostólico. Pero noten, ellos fueron alcanzados en este sentido providencialmente a través de esta enfermedad. Y versículo 14, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Ellos no dudaron en atenderlo, y lo recibieron como un siervo de Dios. Y dice, no me despreciasteis ni desechasteis. La palabra griega ahí, desechasteis, expresa literalmente la idea de no me escupisteis, ¿sí? Eso se habla como un desprecio, ¿verdad? Y un desdén. Ellos no vieron esa enfermedad de Pablo como debilidad, no la vieron ni siquiera como juicio, porque muchas veces en el contexto histórico, tanto para judíos como griegos, la enfermedad se veía o se consideraba como castigo por el pecado. Incluso se llegaba a ver como algo demoníaco, o sea, y esto pudo ser algo que pudiera tentar a los Gálatas, ¿no? Este mensajero, ¿quién es?, ¿verdad? Pero más bien ellos, por el contrario, recibieron ese mensaje del Evangelio porque vieron que Pablo era un mensajero de Dios. Se dieron cuenta de que el mensaje proclamado por Pablo, aun cuando estaba débil, enfermo, era el mensaje de salvación. Y dice ahí, ¿verdad?, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Entonces, la palabra de Dios fue proclamada por Pablo, y de manera que causó un gran impacto entre los Gálatas. Y es más, hasta la gran parte de la ciudad vino a escuchar el mensaje, como había ocurrido también en Antioquía de Siria, y de manera que el Evangelio se iba extendiendo por toda la provincia. Vemos en Hechos 13, versículos 43 y 44, dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad, noten, para oír la palabra de Dios.
El versículo 48 dice: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Entonces ellos reconocieron el mensajero de Dios y su mensaje, porque ellos vieron que era claramente la palabra de Dios. Entonces, además, sin duda debieron atenderlo, entre otras cosas, en sus necesidades. Él llegó enfermo y sin duda no pudieron ser tan fríos, sino que lo atendieron, ¿verdad? Y este tipo de cuidado es lo que Jesús tuvo en mente, ¿verdad?, cuando nos llama a servir a los desamparados, a los que tienen hambre, ¿verdad? Porque cuando lo hacemos es como si estuviéramos haciéndolo hacia el mismo Jesús. Lo dice ahí en Mateo 25, versículo 35 al 40: porque tuve hambre, me diste de comer; tuve sed, me diste de beber; y fui forastero y me recogiste; estuve desnudo y me cubriste; enfermo y me visitaste; en la cárcel y viniste a mí. Y entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y entonces eso es claro, ¿verdad? Y lo que hicieron los Gálatas era evidencia de que el Espíritu ya estaba actuando en ellos cuando se encontraron con Pablo y lo recibieron, ¿verdad? Y como dice el Señor también en Juan 13:20: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí; y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, ¿por qué lo recibieron los Gálatas? Bueno, Dios había preparado sus rebeldes corazones incrédulos para que fueran receptivos a la verdad. Por eso dice ahí en Hechos que fueron salvos todos los que fueron ordenados para vida eterna. Entonces, claramente aquí era providencialmente Dios usó la enfermedad de Pablo y lo llevó hasta estas personas, y porque Dios ahí ya había preparado sus corazones. Entonces Pablo le recuerda aquí a los Gálatas de ese amor que le expresaron. Le está recordando ese afecto que ellos sintieron por él, ¿verdad? Y todas las bendiciones que ellos experimentaron, ¿verdad? Entonces, uno de los grandes atractivos de la iglesia es el amor y el servicio que se muestran unos con nosotros, ¿verdad?, como hermanos, como creyentes. Por lo tanto, nuestro amor no se limita a compartir nuestra misma educación o raza o clase social, ¿verdad? O sea, no estamos en la iglesia solamente porque, no, pues somos mexicanos, no, porque somos de esta colonia, no, porque somos de tal país, no. O sea, mostramos preocupación y cuidado por todos, ¿sí?, para que los incrédulos sepan que somos cristianos por nuestro amor. Es lo que dice ahí el Señor en Juan 13, ¿verdad? Porque seremos conocidos como sus discípulos cuando nos amemos de esta manera. Entonces el versículo 15, noten: ¿dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubierais podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. O sea, con la visita de Pablo, los de Galacia experimentaron una gran bendición, una satisfacción. ¿Cuál es la bendición que Pablo tiene en mente aquí? Bueno, cuando Pablo llegó con la enfermedad, lo recibieron con gozo y su presencia fue acompañada de una bendición. Y era todo ese gozo, ese contentamiento que venía de haber recibido el Evangelio, ese aliento, ese consuelo que Pablo les dio, esa comunión que tuvieron con él. Entonces Pablo temía que los Gálatas hubieran perdido ese gozo inicial de la salvación por causa de ese legalismo que se había infiltrado en la iglesia. Y nota que dice: si hubieses podido, os hubieras sacado vuestros propios ojos para dármelos. O sea, los hermanos de Galacia fueron un ejemplo digno de imitar en su aprecio por la obra de Pablo, por su preocupación por su bienestar, ¿sí? Nuestra identificación con los que son de Cristo nos impulsa a amarlos, y ellos se identificaron una vez recibido el Evangelio, ¿verdad? Se identificaron con Pablo, ¿verdad?, en lo que estaba padeciendo. Primera de Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces parece que había aparentemente un problema con los ojos de Pablo. A menudo se padecía enfermedad de los ojos en la antigüedad, y era posible que la misma malaria haya sido lo que le provocara este padecimiento.
Pues a veces se escucha, ¿verdad?, que alguna madre dice ante la enfermedad de su hijo: me sacaría los ojos y se los daría si pudiera sanarlo, ¿verdad? Y esa era la misma actitud de los de Galacia para con Pablo. El amor de los Gálatas por Pablo era un amor sacrificial. Y precisamente por eso sonaba muy inconsistente que el amor y el aprecio que tenían por el apóstol ahora se había convertido en una enemistad. Porque los de Galacia habían desertado del evangelio, y sin duda eso causaba un gran dolor a Pablo como pastor, ¿verdad? Porque ellos se habían ido en pos de los judaizantes. Y esto sucede, ¿verdad?, que como pastor, cuando los pastores a veces son despreciados, ¿verdad? Y cuanto más, ¿verdad?, el gran pastor, ¿verdad?, de nuestras almas, que es Jesucristo, ¿verdad?, cuando es despreciado, cuando rechazamos el evangelio, ¿verdad? Nota en el versículo 16: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. O sea, con la intrusión del legalismo de los judaizantes, la relación de los Gálatas con Pablo, que antes era dulce, que antes era una buena relación, ahora se había distorsionado, se había agriado, ¿verdad? Y Pablo vino y les habló con la verdad sobre la libertad de la ley. Y con esto parecía que Pablo se había convertido en un oponente de los Gálatas, que ahora estaban inclinados ahora a la ley o fascinados por los judaizantes. Y la situación de Pablo es relevante para hoy nosotros, para también, ¿verdad? Cuando enseñamos las escrituras, a menudo significa comunicar la verdad a personas que no quieren oírla. Y de hecho, aquellos que antes pudieran haber apreciado tus enseñanzas, tus consejos bíblicos, se pueden volver contra ti e incluso pueden odiarte, ¿verdad? Eso sucedió con el mismo Jesús también. Dramático de esa cálida bienvenida que habían hecho los Gálatas inicialmente con Pablo, bueno, contrasta aquí con ese rechazo, ¿verdad?, que ahora tenían por Pablo, y lo cual nos sirve, ¿verdad?, como una advertencia para pastores también, para las iglesias. Los pastores no deben ser tan ingenuos, ¿verdad?, como para pensar que siempre van a recibir una cálida bienvenida si enseñan la verdad, de expulsarlos de las iglesias. De hecho, al enseñar la verdad siempre se corre el riesgo de alejar a algunas personas. Si uno empieza a predicar la verdad, algunas personas se van a ir. Y muchos en las iglesias se han hecho tardos para oír. Muchas personas aprecian a un predicador o maestro solo mientras les dice lo que ellos quieren oír. Pero cuando les habla la verdad, empiezan los problemas. Y es por eso que debemos ser conscientes de nuestra respuesta positiva inicial, ¿verdad?, que tenemos a los pastores que enseñan la verdad, debe ser puesta a prueba. Cuando la verdad venga a nuestras vidas, ¿verdad?, y escuchemos la verdad y penetre hasta nuestro profundo ser, ¿verdad?, como espada de dos filos, penetre en nuestros corazones, y ahí es, ¿verdad?, es cuando la verdad nos va a doler, ¿verdad?, y no debemos en ese momento rechazar al predicador por eso, ¿sí? Entonces, durante ese tiempo de convicción debemos mantener nuestra lealtad a los pastores, precisamente porque tienen el valor de predicar la verdad, incluso cuando duele. No es fácil predicar la verdad. Para un pastor tampoco es fácil, ¿verdad?, predicar la verdad. Hoy, ¿verdad?, que cada vez vemos más hostilidad al evangelio. Y Pablo no hizo ajustes nunca a su mensaje. El mensaje era el mismo, pero de alguna manera ahora la actitud hacia Pablo había cambiado, ¿verdad? ¿Qué ha sucedido? Bueno, las bendiciones del mensaje que les traje les dieron un profundo amor por mí. ¿Y ahora qué ha sucedido? ¿Ahora parezco enemigo de ustedes? ¿Están siendo atraídos lejos de la belleza y la suficiencia del mensaje del evangelio que yo, Pablo, les había predicado? Y eso ahora ha debilitado esa estima que tenían por él. Su relación se ha visto afectada. Así que ahora ellos están siendo atraídos por el enemigo que está corrompiendo el evangelio. El mismo evangelio que Pablo les predicó y que no ha cambiado. Entonces ahora ellos tienen que tomar una posición, ¿verdad?, contra Pablo. Y no tendría que ser así. Entonces, noten aquí, ¿verdad?, en esta primera sección, lo que podemos aprender, lo más importante, ¿verdad?, que esto es de gran importancia en toda la carta. Los términos de la salvación son los mismos para todos. Y eso vemos en el versículo 12, ¿verdad? Háganse como yo me he hecho así como yo me he hecho a vosotros, ¿verdad?
Esto es lo mismo, ¿verdad?, que menciona en 3.28, en Gálatas 3.28, cuando no hay judío ni griego, ¿verdad? Todos somos uno en Cristo. Así que esto es lo que está diciendo aquí Pablo: hágase como yo. Soy un judío que se ha hecho como un gentil. No dependo de la ley, no confío en la ley. Mi fe está en Cristo, solo en Cristo. Todos somos pecadores que dependemos enteramente de Cristo. Entonces los términos del Evangelio de la salvación es el mismo, son los mismos para todos. No hay distinción. El mismo Evangelio que salvó a Pablo es el mismo Evangelio que va a salvar a tu vecino, es el mismo Evangelio que va a salvar a tu cónyuge, que va a salvar a tus hijos. ¿Sí? No hay técnicas, no hay nada de eso, ¿verdad? Entonces por eso, por esta razón, otro punto aquí importante es que el Evangelio, no el mensajero, es el poder de Dios para salvación. ¿Sí? Y eso en el versículo 13, ¿verdad?, lo vemos también. O sea, no importa que Pablo tuviera una enfermedad corporal, Pablo vino con toda su debilidad a predicarles el Evangelio. Y el Espíritu Santo va a tomar ese Evangelio y va a traer convicción de pecado. ¿Sí? Entonces el poder está en el mensaje, no en el mensajero, no en algún tipo de método en el que el predicador esté utilizando para atraer al pecador. El único método que hay es el mensaje. Si cambias el mensaje, estás perdido, ¿verdad? Predicamos la verdad, ese es el método. Contamos el Evangelio, ese es el método. No hay otro, ¿verdad? Hay muchos hoy que quieren cambiar esto, ¿verdad? Y tenemos que ser firmes en esto. Otro punto aquí, ¿verdad?, que está conectado con esto, es que Dios va a usar nuestras pruebas para sus propósitos. Noten el mismo versículo, ¿verdad?, que a causa de la enfermedad Pablo fue a predicar el Evangelio a Galacia. Providencialmente Dios los llevó ahí. Entonces cualquiera de nosotros podría decir: estoy enfermo, estoy físicamente sin fuerza, estoy acabado, no puedo hacer la obra de Dios así, ¿verdad? Yo recuerdo una imagen de R.C. Sproul con su tanque de oxígeno ahí predicando fuera de una clínica de abortos. O sea, él, a pesar de estar enfermo, seguía predicando. Entonces no es un impedimento estar enfermo, ¿verdad?, para predicar el Evangelio. Y Pablo no vino como un predicador carismático, elocuente, vino como alguien enfermo, ¿verdad?, y débil, y así se mostraba, y no dijo: nadie quiere estar cerca de mí, si estoy enfermo, ¿verdad?, pues así no voy a ser efectivo en el evangelismo. Que es más, hasta Juan Marcos ya se va, ¿verdad?, y no puedo, ¿verdad?, yo ir a predicar así. Entonces no dijo eso, ¿verdad? O sea, él no se sintió así. Más bien Dios estaba en control. Él utilizó la enfermedad corporal para sus propósitos. No fue un impedimento, sino un instrumento. Así que Pablo no fue menospreciado finalmente, sino que fue recibido, fue atendido, ¿verdad? Y los de Galacia recibieron las bendiciones de ese mensaje. Entonces otro punto aquí, ¿verdad?, que hay que recordar, lo que está haciendo Pablo aquí con los de Galacia, es recordar los primeros días de tu salvación. O sea, la primera vez que te encontraste con el Evangelio. Y esto es bueno a veces, que volvamos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros venimos a la salvación? Recordemos el Evangelio debe estar presente, lo debemos tener siempre, como aunque nos hayamos convertido hace 2, 3 años o hace 15 años, debemos de tener el Evangelio siempre presente, porque el Evangelio es tanto para incrédulos como para creyentes. Y es lo que está haciendo Pablo. Recuerdan, ¿verdad?, cómo vinieron a la salvación. Recuerden las riquezas de la palabra, mientras cómo llenaba sus corazones, cómo llenaba sus mentes, cómo fue suficiente para que ustedes tuvieran gozo. Como la palabra de Dios, ¿verdad?, la sola palabra de Dios es suficiente, ¿verdad? No tendrías que añadirle nada. Todo lo demás queda en segundo plano. Y otro punto aquí, ¿verdad?, es que no debemos ser selectivos en responder a la verdad. A veces escuchamos la verdad y solamente queremos agarrar unas partes, pero otras no. Y tenemos que tenemos que tener cuidado de ser selectivos en cuanto a cómo respondemos a la verdad. Y por eso Pablo dice: me he convertido en tu enemigo al decirte la verdad. No, si te estoy diciendo la verdad. Y a veces por rechazar al predicador, ¿verdad?, rechazamos también la verdad. O sea, tenemos que aferrarnos a la verdad. Pablo no predicó parte de la verdad, él predicó toda la verdad. Y luego cuando habla de su ministerio dice: mis manos están libres de la sangre de estos hombres, porque os he enseñado todo el consejo de Dios. Lo dijo ahí en Hechos, ¿verdad? Entonces, y nosotros queremos ser fieles a la verdad. Primariamente estamos comprometidos con la verdad. Si altero la verdad, entonces sí hay un problema. Pero si no altero la verdad, no podemos decir: bueno, es que lo que dijo es verdad, el hermano dijo la verdad, pero no me gusta. Y entonces rechazamos la verdad solamente a causa del Evangelio, a causa del predicador. No.
¿verdad? Los judaizantes decían que Pablo no predicaba toda la verdad. No, Pablo no les trajo toda la verdad. Les faltó decirles que necesitan cumplir la ley para que estén completos, para que sean pueblo de Dios, ¿verdad? Y ellos estaban rechazando esa verdad del Evangelio. Entonces, bien, entonces versículo 17 entramos en el segundo punto aquí y vemos una advertencia contra los judaizantes. Versículo 17 dice: tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Y Pablo dice que los judaizantes los buscaban con malas intenciones. El término griego que se traduce como celo alude a la idea de tener un interés serio en alguien, y con frecuencia se usaba con referencia a un hombre que pretendía una mujer. Entonces los judaizantes, como alguien que pretendía una mujer, tenían celos, pero tenían malas intenciones, ¿verdad?, detrás de eso. Las sectas inicialmente muestran interés, muestran celo por las personas, y que esto puede ser muy engañoso en sus intenciones. Les hacen promesas de que van a estar bien con ellos, ¿verdad?, que están en la verdad y que todos los demás están equivocados, solamente ellos tienen la verdad. Todos los judaizantes les prometían que serían verdaderamente el pueblo de Dios y se ajustaban a las restricciones de la ley, pero en realidad los estaban excluyendo del pueblo de Dios, y los gálatas los seguían. En realidad no los estaban haciendo pueblo de Dios. Entonces, por lo tanto, hay un tipo de celo misionero que no agrada a Dios de ninguna manera. Los judaizantes tenían el deseo de apartar a los creyentes gálatas de la iglesia. Las sectas tienen celo, así que estos falsos maestros son celosos, y eso a veces es algo que confunde a los cristianos. A veces la gente puede admirar cuán celosos son, ¿verdad? Pero no hay nada admirable en ser celoso por el error, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene ser apasionados por el error? Así que ellos eran celosos, sí, pero estaban equivocados, no tenían conocimiento. Todo lo que estaban haciendo con su celo era causar división. Y en contraste con esa sincera petición que está Pablo haciéndoles en nombre de la verdad, los judaizantes tenían una agenda insidiosa, ¿verdad?, en ellos. Ellos buscaban celosamente a los gálatas, pero además hacían ataques a Pablo mientras estaba ausente. Los judaizantes también se dedicaban a esa adulación falsa, ¿verdad? Ustedes van a estar mejor con nosotros, van a ver que todo va a mejorar. Entonces así son las sectas, ¿verdad? Y los judaizantes tienen ahí un doble propósito. Entonces aquí, ¿verdad? Primero querían dejarlos fuera, ¿verdad? Realmente lo que tratan es cortarlos de la comunión con Pablo, ¿verdad? Traían una división entre Pablo y ellos, ¿verdad? Que querían minar su confianza, querían destruir ese apego que tenían por él. Y les está diciendo aquí que Pablo no les ha enseñado toda la verdad. Primero, lo que hacen ellos es romper esa relación que tienen con Pablo, esa confianza que tienen en él y lo que él les había enseñado. Y luego, ¿verdad?, el otro propósito es conseguir que tengan celo por ellos, ¿verdad? Quieren transferirlos y hacerlos celosos de ellos y de su enseñanza. Es por eso que Pablo dijo en el versículo 16: me he convertido en su enemigo por decirles la verdad. Así son los falsos maestros, no vienen negando abiertamente la verdad, buscan primero ser sutiles en su celo, transfieren esa lealtad que debemos darle a Dios, se la transfieren hacia ellos, quieren tu adoración, y esa es la agenda de Satanás, ¿sí? Así buscó tentar a Jesús. Yo te doy todos estos tesoros si postrado me adoras, le dijo a Jesús. Deseaban apartar aquí los judaizantes a los gálatas de Pablo, para que los gálatas mostraran celo por ellos como maestros, ¿sí? Los judaizantes, en contraste con Pablo, tenían un ardiente deseo, un celo fuerte de ser alabados y honrados, ¿sí? Y sus motivos estaban corrompidos, obviamente, por ese deseo de adulación. Todos los judaizantes eran como los escribas y fariseos, a quienes Jesús les dijo ahí en Mateo 23:15: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hace 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Entonces ellos no tenían ningún interés alguno, ¿verdad?, en los creyentes de Galacia, más allá de hacerles caer en la trampa de su legalismo. Y los gálatas se enfrentaban aquí a una elección, ¿verdad? Tenían que determinar o seguir a los judaizantes o a Pablo. No había un término medio. O mostraban celo por el verdadero evangelio, o mostraban celo por el judaizante, que demandaba una circuncisión para
ser parte del pueblo de Dios. Y el versículo 18 dice: bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. El celo, por supuesto, es una cualidad que podemos alabar siempre que se dirija a un objeto correcto. Si uno tiene celo por lo que es bueno, eso es agradable a Dios. En otras palabras, Pablo no estaba celoso por su propia reputación, no estaba diciendo me están robando mis iglesias, no. Si otros hubieran llegado a Galacia, diferentes a los judaizantes, pero que predicaban el evangelio y fortalecían a los gálatas en la fe, él se había alegrado, él no tendría problema con ellos. Es bueno, ¿verdad?, siempre ser buscado con celo, pero tener gente celosa por ti de una manera encomiable, y eso es clave, ¿verdad? Pues si van a traerte la verdad, si tienen celo por ti, pero si te van a traer la verdad a tu vida para edificarte, eso está bien. Entonces Pablo mostró un interés genuino, y eso lo vemos claramente en Filipenses capítulo 1, ¿verdad? Cuando veíamos ahí en versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Él está preso, ¿verdad? Dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Que pues, que no obstante de todas maneras o por pretexto por verdad Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo se gozaba, estaba en la cárcel, pero él se gozaba porque se estaba predicando verdaderamente el evangelio. No tendría ningún problema. Si los judaizantes hubieran hecho esto, lo que hacían los predicadores de Roma, ya en aquel caso de Filipenses, pues Pablo no hubiera tenido problema, ¿verdad? Pero Pablo aquí está advirtiendo, ¿verdad?, en contra de los judaizantes, no tanto que se oponían a él, sino que aunque los había causado, lo habían a Cristo, y esto era algo que quería Pablo librarlos a los de Galacia. Tengan cuidado, por eso los está advirtiendo. Ellos son celosos, pero tienen un celo equivocado, errado. Y el versículo 19 dice: hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pero pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo ahora como hombre está, por decir así, en parto, jadeando de dolor como quien está a punto de dar a luz. ¿Por qué, verdad? Porque dice esto. Así que con un tierno corazón de un pastor, Pablo está explicando aquí su motivo. Que su motivo siempre ha sido servir a los creyentes gálatas hasta que Cristo se forme en ellos. Él busca su crecimiento espiritual. Como una madre que se esfuerza por dar a luz, Pablo quería soportar esta crisis agonizante de su fe en la que habían caído los gálatas. Él quería, ¿verdad?, esforzarse, ¿verdad?, para que llegaran a la imagen de Cristo, para que esa imagen siguiera creciendo en ellos, y había estado de parto una vez cuando les predicó el evangelio en un sentido, ¿verdad?, y los trajo a la vida espiritual en un sentido, ¿verdad?, cuando los trajo al evangelio. Y ahora, ¿verdad?, tiene que otra vez pasar por este proceso de nuevo de traerles claridad del evangelio a sus vidas. Y ahora está soportando de nuevo esos dolores de parto mientras luchaba, ¿verdad?, por verlos crecer en Cristo y ser librados de esos falsos maestros. Entonces, y esto nos lleva, ¿verdad?, a que el trabajo del verdadero pastor ciertamente no termina con una evangelización, ni el de todo creyente. Nosotros como creyentes no solamente nos debemos limitarnos a una evangelización, debemos continuar un proceso de discipulado de toda la vida de ese creyente a que le compartimos el evangelio. Debemos continuar perseverando para que ellos sigan creciendo y que Cristo sea formado en ellos. Como cualquier padre, ¿verdad?, sabe, ¿verdad?, que convertirse en padre es mucho más fácil que ser padre, ¿verdad? Entonces, al igual que cualquier padre cariñoso, Pablo prefería haber estado presente con los gálatas que alejado de ellos, ¿verdad?, como dice el versículo 20. Tal vez una visita en persona les iba a ayudar a resolver parte de este problema que estaban pasando, de cómo ellos se habían apartado, ¿verdad? Y tal vez podría mejor él estar ahí con ellos, ¿verdad? Y tratar mejor con la enfermedad que estaban pasando espiritualmente. Aplicar ahí correctamente el bálsamo que les trajera de nuevo a la salud espiritual. Entonces Pablo podría cambiar entonces su tono de reprensión a uno de exhortación amorosa. Pero al escribir aquí a distancia, obviamente Pablo tuvo que corregir, ¿verdad?, usando medidas de emergencia para detener la hemorragia, ¿verdad?, por decir así, espiritual.
tuvo que tomar medidas que eran dolorosas, tuvo que reprenderlos, hablarles duramente a los Gálatas, porque de verdad Pablo estaba dolido, ¿verdad?, por lo que estaba pasando en estas iglesias. Sin duda Pablo había oído hablar de las palabras de Jesús, ¿verdad?, pronunciadas ya 20 años antes: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Quería que la verdad nuevamente estuviera presente en los Gálatas, ¿verdad?, para que fueran libres de estos judaizantes. Y los Gálatas necesitaban algo durante esta gran crisis en sus vidas, era la libertad. Sin embargo, la única manera de lograr esa libertad era conocer la verdad. Entonces, notamos aquí, concluyendo ya en esta aplicación aquí de esta segunda sección, los falsos maestros son celosos, ¿verdad?, de convertir a los creyentes. Y eso es algo que debemos tener cuidado, tenemos que tener discernimiento. No debemos confundirnos con su celo. Pueden ser muy celosos y pueden ser muy apasionados por ti, incluso pueden ser muy convincentes contigo, pero pues, se van a aprovechar. Así que los falsos maestros están celosos de convertir a los creyentes, y a veces eso puede impactarnos, ¿verdad? Parecen tan genuinos, parecen tan apasionados, y así que debemos tener cuidado y discernimiento. En segundo lugar, aquí, ¿verdad?, los falsos maestros están celosos de controlar a los creyentes, y eso es un problema que sucede, ¿verdad? Cuando gente trata de manipular a la gente, que quiere controlar sus vidas totalmente, ¿verdad?, hasta tomar decisiones por ellos, ¿verdad? Entonces quieren ponerlos bajo su autoridad, y eso es lo que, como dice el versículo 17, para que los busques a ellos. O sea, ya no buscas a Dios, ya no busques al Señor, los buscas a ellos, ¿verdad?, nada más. Entonces ellos quieren que te conviertas en su seguidor, ¿verdad?, en vez de convertirte en un seguidor de Cristo, como Pablo pretendía. Eso es lo que buscan, y así pueden afirmar una autoridad sobre ti, y así quieren controlarte, ¿verdad? El otro punto aquí es que los creyentes deben ser celosos. Eso Pablo también lo dice aquí, el versículo 18: bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Debemos tener celo por la verdad, y celo también por los maestros que enseñan la verdad, cuando Pablo está ahí y cuando no está, ¿verdad? Sabemos que como padres, ¿verdad?, no queremos que nuestros hijos solo hagan lo que deben hacer cuando estamos nosotros presentes. Queremos que se comprometan a hacer lo que deben hacer cuando nosotros no estemos, cuando estemos ausentes, porque llegará un día en que no vamos a estar en sus vidas, ¿verdad?, y queremos que ellos también sigan comportándose como tal. Y de la misma manera, aquí es lo que Pablo buscaba. O sea, aunque yo no esté, ustedes deben de permanecer firmes, deben de comportarse como hijos de Dios. Entonces trabajamos, otro punto aquí es que trabajamos para que los creyentes puedan llegar a ser como Cristo. Esto involucra a todo creyente. Es una analogía que usa Pablo aquí del aborto, ¿verdad?, de labores de parto. Eso habla de un trabajo arduo, que es nuestro deseo, ¿verdad?, de ser instrumentos para llevar el evangelio a la gente, ¿verdad? Entonces derramamos nuestra vida ahí, aunque nos duela a veces. No queremos que hagan una simple profesión y luego los dejemos, los abandonemos. Pues queremos atraerlos, queremos que entren en el estudio de la palabra, queremos involucrarlos con otros creyentes para que crezcan en la verdad, y ese es el propósito de la iglesia local. Queremos que sean como Cristo. O sea, como ya no vivo yo, sino que Cristo que vive en mí. Por eso nos esforzamos, por eso estamos estudiando la palabra aquí. Por eso nos involucramos en la vida de los demás, ministramos juntos, servimos juntos. Ese es el proceso continuo, normal de la vida cristiana. Todavía no hemos llegado, ¿verdad? Estamos en pos de eso, y por eso estamos deseosos de continuar en el proceso de crecimiento y no salirnos, y velar, ¿verdad?, cuando alguien se empieza a salir del redil, como aquí estaban haciendo los Gálatas. En ese momento tenemos que actuar. Y entonces otro punto aquí es que tenemos que utilizar mucho discernimiento, porque a veces es difícil discernir la condición espiritual de muchas personas. Cuanto más vagan, cuanto más tiempo vagan, más dudas tienes. Alguna vez, no sé, pudieron conocer a Cristo, ¿verdad?, tienen la verdadera salvación, y empezamos a cuestionar esto, ¿verdad? ¿Realmente la tienen? Cuando vemos su comportamiento, cuando vemos cómo están viviendo ahora, hay personas que las vemos servir y luego abandonan la iglesia. ¿Qué debemos de pensar de ellas? Los judaizantes vinieron y ellos no estaban diciendo abandonen a Cristo, ¿verdad?, nieguen a Cristo. No, ellos están diciendo agreguen la ley a su relación con Cristo. Que era otra manera de decirlo: abandonen a Cristo, abandonen el evangelio, pero era mucho más útil, y por lo tanto demanda más discernimiento en un sentido. Es más difícil discernir esto. Así que es difícil discernir dónde está la gente espiritualmente, ¿verdad?,
solamente podemos ver sus frutos, ¿verdad? No debemos simplemente decir rápidamente Él no es salvo, no. Debemos de preocuparnos como Pablo lo hizo y no darnos por vencidos con ellos. Queremos hacerlos retroceder, queremos reunirnos con ellos, queremos tratar de ayudarlos y queremos, ¿verdad?, atraerlos de nuevo a la verdad, aclarar sus pensamientos, aclarar su mente, porque los creyentes no pueden estar confundidos. Si dejas que el diablo te hable al oído, vas a empezar a confundirte. Así que debemos buscar, como Pablo está haciendo aquí con los Gálatas, de traerlos de nuevo a la verdad. Y eso es parte de la labor, no solo del pastor, sino de todo creyente. Amén. Dios les bendiga, hermanos.